Bueno, hermanos, esta es ya la penúltima clase de este trimestre. Recordemos que estamos estudiando, para los que nos visitan, estamos estudiando el capítulo 8 de nuestra confesión de fe, que el título de ese capítulo es de Cristo el mediador. Entonces esa es la doctrina que hemos estado estudiando durante prácticamente todo este primer trimestre del año. Y si hay una verdad que nosotros debemos tener clara en todo lo que hemos estudiado este capítulo, es que la salvación de pecadores es una obra completamente divina. De principio a fin, la salvación de un pecador es la obra de Dios, de un Dios trino. La salvación es la obra de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y esto es algo que hemos visto durante todas estas semanas. Y recordemos que lo que hemos visto y aprendido de las Escrituras es que la salvación no fue un plan B de Dios. Es decir, muchos que dicen ser cristianos creen que Dios creó el mundo, que Él tenía un plan para la humanidad y de pronto su plan se fue al suelo cuando el hombre cayó en pecado. Y Dios dijo, ahora sí, ¿qué hago? Y entonces ideó la salvación. Eso no es lo que dice el testimonio de las Escrituras. La Biblia dice que Cristo fue inmolado como un cordero desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde antes de la creación, Cristo ya estaba crucificado en la mente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios planeó en la eternidad la salvación de pecadores para su gloria. La salvación no fue un plan B de Dios. La salvación de pecadores fue el plan de Dios para glorificarse a sí mismo. Y para eso entonces Dios tuvo que crear el universo. Para eso Dios tuvo que crear ángeles. Para eso tuvo que permitir la caída de los ángeles. Para eso tuvo que permitir la caída del hombre. ¿Para qué? Para que su plan eterno de salvación pudiera ser desarrollado y Él al final ser glorificado, como Él lo había determinado en la eternidad. Ahora, ese plan eterno que fue determinado por el Dios Trino, como vimos al principio de nuestro estudio, se le conoce como el pacto de la redención, el pactum salutis. Y en ese pacto recordemos que la Trinidad había determinado que Dios el Padre escogería un pueblo para salvar. Eso fue lo que Dios el Padre hizo. Eso fue lo que la Trinidad determinó. Dios el Padre escogería un pueblo que salvar. El plan eterno es ese plan de la redención eterno hecho en la eternidad por el Dios Trino, era salvar pecadores. Bueno, Dios el Padre iba a escoger ese pueblo que sería o que Él iría a salvar. Dios el Padre también determinó escoger y ordenar a Dios el Hijo para que funcionara como el mediador entre Dios y el hombre, para que funcionara como profeta, como sacerdote y como rey de ese pueblo que Dios le había entregado, o que el Padre había escogido en la eternidad y se lo había entregado a Él en sus manos. El Dios Trino determinó en ese mismo plan eterno que Dios el Hijo redimiría a ese pueblo actuando como ese mediador a su tiempo, es decir, en la historia humana. Y cuarto, el Dios Trino determinó en ese pacto eterno de la redención que Dios el Espíritu Santo aplicaría esa redención que fue lograda por Dios el Hijo a cada uno de esos individuos que Dios el Padre había escogido en la eternidad y que le había entregado en sus manos al Hijo para que los redimiera. De principio a fin, la salvación es una obra trinitaria. Como dijo el Señor en Juan capítulo 6 o en Juan capítulo 10, ni uno de los que el Padre le había entregado en sus manos se perdería. Todos y cada uno de esos individuos que Dios el Padre le entregó en sus manos al Hijo serían salvos. Todos.
Dios el Padre los escogería, Dios el Hijo los redimiría y Dios el Espíritu Santo aplicaría esa redención a cada uno de esos mismos individuos. Y esta es la doctrina que confiesa el párrafo 1. Leamos, ahí lo tenemos. Espero que lo puedan leer. Párrafo 1 del capítulo 8. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo los redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Esa es la verdad que nosotros como iglesia confesamos. ¿Por qué? ¿Por qué confesamos eso? Porque es lo que dicen las Escrituras. Nosotros fuimos a las Escrituras y vimos que eso que confesamos es lo que dice la Biblia. Y por eso lo confesamos. Porque nuestra autoridad es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice algo, nosotros lo tenemos que creer. Entonces, como vimos, el párrafo 1, nosotros tenemos el pacto de la redención, o el pacto de la redención descrito, tenemos la historia de la redención descrita, el Hijo redimió a ese pueblo a su tiempo en la historia humana, y tenemos también el orden de la salvación, el orden de la redención. El Espíritu Santo nos llamaría, nos justificaría, nos santificaría y nos glorificará con la venida del Señor Jesucristo. Ese es el orden de la salvación. Ahora, como vimos, para poder cumplir con ese oficio que Dios el Padre le había dado al Hijo, a Dios el Hijo, de mediador, para poder cumplir ese rol, ese oficio, Dios el Hijo entonces debía, como estudiamos en el párrafo 2, tomar sobre sí mismo la naturaleza humana. Solo así podía actuar como mediador entre Dios y el hombre, como representante de Dios para los hombres y como representante de los hombres para con Dios. Solamente Dios el Hijo encarnándose, tomando sobre sí la naturaleza del hombre. Para poder redimir a ese pueblo que Dios el Padre le había entregado en sus manos, este mediador debía ser verdadero Dios y verdadero hombre. De otra manera, ningún pecador podría ser salvo. Si Dios nos encarnaba, ningún pecador podía ser salvo. Ahora, esto lo vamos a ver el otro año cuando veamos la obra de Cristo. Pero debe ser evidente para nosotros que la única manera para que un pecador fuera salvo es que Dios tomara sobre sí la naturaleza humana. Porque de otra manera el hombre nunca podría estar reconciliado con Dios. El hombre debía tener un representante perfecto delante de Dios. Y no había ninguno entre nosotros. Por eso Dios tuvo que venir al mundo. Para fungir como el hombre perfecto. Para ser él mismo el hombre perfecto. Esto es lo que afirma nuestra confesión. ¿Por qué? Porque lo que testifican las Escrituras. Como vimos, la Biblia testifica que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdadero y eterno Dios. Y nuestra confesión usa las palabras de la Biblia para hablar de esa deidad del Señor Jesucristo en el párrafo 2. Él dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios, como dice Hebreos 1. Que es consustancial con Él, de la misma sustancia, como vimos en Hebreos 1 también. Afirma que Él es el creador de todo el universo, el sustentador y el gobernador de todas las cosas. Ese es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es verdadero Dios. Pero la Biblia también afirma, como vimos, que Él es hombre también. Todo lo que era propio de nosotros los hombres fue lo que Cristo tomó sobre sí. Un cuerpo humano, una mente humana, un alma humana, una voluntad humana, emociones humanas, todo eso que es propio de la humanidad fue tomado por Cristo cuando se encarnó. Él las añadió a su ser.
¿Para qué? Para poder redimir pecadores. ¿Nuestro cuerpo debe ser redimido? Sí. Por eso Cristo tuvo que asumir un cuerpo. ¿Nuestra alma debía ser redimida? Por supuesto que sí. Todo nuestro ser está corrompido por el pecado. Mis emociones están corrompidas por mi pecado, por lo tanto necesitan ser redimidas. Por eso fue que Cristo asumió emociones humanas. ¿Por qué? Porque debía redimirlas. Pero todo eso lo hizo, como vimos, sin pecado. Cristo asumió la humanidad, pero sin pecado, porque el pecado no es esencial en el hombre. Es circunstancial en el hombre, pero no esencial. Es decir, el hombre cayó en pecado, pero el hombre no fue creado en pecado. Adán fue perfecto, justo, santo. Y Cristo entonces asumió lo que era esencial en el hombre para redimirlo, sin pecado. Y eso es lo que testifican las Escrituras. Y el Espíritu Santo, como vimos, protegió de una manera a Cristo cuando creó la humanidad que el Hijo de Dios asumiría de María. El Espíritu Santo creó de la humanidad de María una humanidad para que la segunda persona de la Trinidad asumiera. Y el Espíritu Santo protegió esa humanidad de que no fuera contaminada por el pecado original de María. Pero la principal razón, como dijimos, de la impecabilidad o de ese estado de sin pecado de Cristo es que Él era Dios, o Él es Dios. Y como Dios no puede pecar, entonces el Hijo de Dios no puede pecar. Por eso es que Él es sin pecado. De manera, dice nuestra confesión, que ahora Cristo o en Cristo hay dos naturalezas completas y perfectas, unidas inseparablemente, pero cada una de ellas distintas: la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y eso es un misterio. Nosotros lo debemos confesar porque es lo que dicen las Escrituras, pero si queremos realmente tratar de entenderlo será imposible porque es un misterio. Entender cómo es que realmente esas dos naturalezas existen en la persona única de Cristo es un misterio. Pero la Biblia lo afirma así, que esas dos naturalezas existen en Cristo, continuamente, completas, perfectas, inseparablemente unidas, pero cada una distintas una de la otra, y ni una ni la otra se confunden, ni se mezclan, ni están compuestas una con la otra. Sin confusión. Es una sola persona. ¿Quién es? El Hijo de Dios. Esa es la persona con dos naturalezas. Es por eso que en la Biblia podemos leer cosas como la ignorancia de Cristo, ¿verdad? Porque Él es verdadero hombre. Y como hombre nosotros no sabemos el futuro. Bueno, Cristo como hombre no podía saber el futuro, porque es hombre. Un perfecto hombre, un completo hombre, un verdadero hombre. Por eso leemos de la ignorancia de Cristo. Él no sabía cuándo sería el día de Cristo de su venida, el día del juicio. Por eso vemos cuando Él le ora a Dios el Padre también, pidiéndole que lo glorifique con la gloria que Él tenía con Él antes en la eternidad, porque Él es Dios también. Por eso también podemos leer que Dios, como en Hechos 20, rescató a su iglesia con su propia sangre. ¿Por qué? Porque quien murió, quien derramó su sangre por la iglesia fue Cristo, que es Dios perfecto también. Entonces Dios en Cristo redimió a su iglesia con su propia sangre, porque Él es una persona con dos naturalezas. Y es por eso, como leíamos esta semana en mi casa con mis hijos en Lucas 6, que el Señor puede decir que el Hijo del Hombre es el Señor aún del día del reposo. Del día de reposo. ¿El Hijo del Hombre? ¿Qué significa ser Señor del día de reposo? Que Él es el amo. ¿Quién creó el día de reposo en Génesis?
Dios, Jesús está diciendo que Él es el dueño, el creador del día de reposo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y por eso leemos el Hijo del Hombre. Porque Él, la persona, tiene dos naturalezas. Y Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y por tanto, Él, la persona, es el dueño del día de reposo, el amo, su Señor. Es por eso que el párrafo 9 del capítulo 8, habiendo entendido lo que dicen las Escrituras acerca de esta persona con dos naturalezas, es por eso que el párrafo 9 afirma que solamente puede existir un solo mediador entre Dios y los hombres: Cristo. Ni María, ni los santos, ni los sacerdotes, ni el mismo rey de Inglaterra en los tiempos de los bautistas particulares podía servir como mediador entre Dios y los hombres, porque solamente hay uno que es verdadero Dios y verdadero hombre, Jesucristo, y solo Él puede servir como mediador. Nadie más puede mediar entre Dios y los hombres. Nadie más puede mediar los favores de Dios para con los hombres, sino solamente Jesucristo. Es por eso que 1 Timoteo 2:5 dice: solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro, solamente Él. Ahora, en las 2 últimas semanas que nos quedan, vamos a estar estudiando muy superficialmente algunas de las herejías cristológicas que podemos ver en la historia de la iglesia. Y digo superficialmente porque nos faltaría muchísimo tiempo para poder estudiarlas a fondo, y mi deseo realmente es que podamos enumerar algunas de esas herejías y que ustedes, si quieren, puedan estudiarlas individualmente en sus casas y con mayor profundidad. Pero antes que iniciemos, deseo que definamos esa palabra herejía, porque ahora muchos usan esa palabra para cualquier cosa. Los arminianos, si usted no sabe que es un arminiano, me puede buscar después, son herejes y son hermanos nuestros. Usted les llama hereje a alguien, usted está diciendo que ese no es cristiano, ¿ok? Y lanzan esa palabra como si fuera cualquier cosa. Hay que tener mucho cuidado con el uso de nuestro vocabulario, de nuestro trato para con las personas, especialmente si son hermanos en la fe. Según el diccionario de Easton, una herejía es una doctrina que ha sido autoescogida por un individuo, por un grupo de personas que no son bíblicas. Esa palabra describe a aquellos que se han desviado de las creencias, doctrinas o conductas que son aceptadas por las Escrituras y que finalmente causan divisiones. Eso es una herejía. No se trata meramente de una enseñanza que sea errónea o equivocada. Una herejía no es lo mismo que un error. Nosotros somos bautistas. Nosotros creemos que los presbiterianos, nuestros hermanos presbiterianos, están equivocados con respecto a la doctrina del bautismo. Eso es para nosotros, eso es un error. Como para ellos, nuestra doctrina de la iglesia y del bautismo, para ellos es un error. Pero nosotros no decimos que ellos son herejes, ni ellos dicen que nosotros somos herejes. Eso es un error. Alguno de nosotros está equivocado. Nosotros creemos que son ellos. Ellos creen que somos nosotros. Pero es un error, eso no es una herejía. La herejía es una enseñanza que se desvía de tal manera como para socavar los fundamentos de la fe bíblica. Un teólogo decía que son enseñanzas que son imposibles para un cristiano enseñar. El error es una enseñanza falsa, pero puede ser creída por creyentes, como les dije. Pero la herejía atenta contra doctrinas fundamentales de la fe cristiana, como por ejemplo la doctrina de Dios. Los testigos de Jehová son herejes, ¿ok? Porque ellos no creen en la Trinidad. Ellos niegan la deidad del Señor Jesucristo. Ellos son herejes.
Por ejemplo, la doctrina del Espíritu Santo. Los testigos de Jehová son herejes porque ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza, que no es una persona divina. Por ejemplo, la doctrina de las Escrituras. Los mormones son herejes. ¿Por qué? Ellos dicen ser cristianos, pero son considerados una secta, una herejía. ¿Por qué? Porque ellos no aceptan la autoridad de las Escrituras. Ellos aceptan otro libro por encima de la Biblia, el libro de Mormón. Por ejemplo, la salvación solamente por la fe. Cualquier religión que enseñe la salvación por obras, que enseñe que un hombre debe hacer algo para ser salvo, esa es una herejía. ¿Y por qué? Porque socava las doctrinas fundamentales de la fe, que dice la Escritura que la salvación es solamente por la fe en Jesucristo, nada más. Esas son herejías. ¿Ok? Ahora, lo que dio origen a muchas de las herejías, como veremos, en la antigüedad fue ese rápido avance del Evangelio en el Imperio Romano. Recuerden que el Nuevo Testamento no estaba completo en los primeros siglos. O sea, en el sentido de que probablemente el Nuevo Testamento estuvo ya terminado de ser escrito a finales del primer siglo, con el apóstol Juan, que fue el último. ¿Ok? Pero la iglesia como tal nunca tuvo todo el canon completo por siglos. Unas iglesias tenían algunas epístolas, otras tenían los evangelios o algunos de los evangelios, pero nunca en los primeros siglos tuvo la iglesia todo el canon de las Escrituras. ¿Qué producía eso? Bueno, que hubieran errores que se infiltraban en la iglesia o que surgían en la iglesia, que al final podían dar o dieron origen a herejías. También ese rápido avance del Evangelio en el Imperio Romano hizo que muchos paganos se convirtieran al cristianismo. Y ellos venían con una gran cantidad de doctrinas falsas. Y eso también hizo que muchas de estas herejías fácilmente se propagaran. Pero como sugirió un autor, lo que une todas las herejías es una negación de Cristo y su obra. Como dijo Stephen Wellum, en el corazón del Evangelio está Jesús, y en el corazón de toda herejía está un mal entendimiento o una negación de Él. Ustedes examinan todas las herejías que vamos a ver y en algún grado están atentando contra la doctrina de Cristo. ¿Cómo distinguimos el cristianismo de todas las demás religiones entonces? ¿Qué pregunta nos decimos al principio? ¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿Cómo distinguimos nosotros el cristianismo de las demás religiones? Bueno, como cada una de esas religiones responde a esa pregunta. ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? Ahora, ¿por qué es importante que estudiemos las herejías? Porque ciertamente la gran mayoría de las herejías se dieron en los primeros siglos de historia de la iglesia. Pero lo que tenemos ahora son esas herejías revividas, modernizadas. El gnosticismo, el código da Vinci, eso es gnosticismo. Eso es lo que todo el mundo, quizás muchos de aquí vimos esa película, leímos el libro. Eso es gnosticismo. Esos libros de espiritualidad, eso es gnosticismo. Eso abunda. Vaya a la librería internacional, eso abunda. Vaya a una librería cristiana y abundan los libros gnósticos. Eso es lo que le gusta a la gente. Entonces, es importante estudiarlas para saber cómo enfrentó la iglesia esos errores, cómo los debemos enfrentar nosotros, ¿verdad? Ahora, con esa definición y con esa pregunta en mente, la primera de las herejías cristológicas que vamos a estudiar es la que está asociada con el judaísmo. ¿Quién decían los judíos que era Jesús? Para eso debemos recordar lo que decía el Antiguo Testamento. Recuerden que el Antiguo Testamento es la revelación progresiva de Dios con respecto a Cristo, al Mesías. Dios poco a poco fue revelando progresivamente a los hombres
¿quién sería su Salvador? Cristo. A la mujer, cuando cayó en pecado, le dijo, un varón vendrá de la mujer, y él se aplastará la cabeza de la mujer, pero él será herido en el calcañar. Génesis 3:15, ¿cierto? Después le dijo a Abraham que el Cristo vendría de su simiente, sería hijo de Abraham, un israelita. Después le dijo a David que un hijo suyo sería el rey de su pueblo, el salvador de su pueblo. Un hijo de David, de la tribu de Judá. Eso es lo que decía el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba, por ejemplo, en el profeta Isaías, como vimos nosotros, que ese Mesías, ese Cristo que vendría de la mujer, de la simiente de Abraham, de la simiente de David, es un hijo que nos ha sido dado, un hijo que nos es nacido, dice Isaías 9:6. ¿Cierto? ¿Cómo se llamaría? Dios fuerte. Ese Cristo sería Dios. En Isaías 7:14 dice que se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces no solo sería hijo de la mujer, descendiente de Abraham, hijo de David, sino que sería Dios mismo. Entonces el Antiguo Testamento con toda claridad afirmaba que ese Cristo sería Dios y hombre. Ahora, eso era un misterio, porque era una revelación progresiva. Pero eso es lo que decía el Antiguo Testamento. Los judíos creían en el Antiguo Testamento, creían que era la palabra de Dios. Y sin embargo, los evangelios dan testimonio, y las cartas del Nuevo Testamento dan testimonio de que los judíos negaron la deidad del Señor Jesucristo. A pesar de que vean hombres como Simeón, que estaban esperando a Jesucristo, al Mesías, quien veían a Jesús como el cumplimiento de esas promesas de Dios para su pueblo sobre el Cristo. Cuando Simeón vio a Jesús, dijo, gracias Dios mío, porque he visto quién es la luz para los gentiles, la gloria de Israel. Habían hombres como los fariseos y los líderes judíos que negaban que Jesucristo fuera Dios. Es más, recuerden, sus mismos coterráneos en Nazaret negaban su deidad. Estando ahí en Nazaret, Jesús, le dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Habiendo hecho milagros ahí, todo el mundo viendo lo que hizo, cómo enseñaba, se preguntaban, pero este no es un simple hombre, negando su deidad. Y por eso Jesús se va de Nazaret y nunca más vuelve, por su incredulidad, porque no creyeron que Él era el Cristo, que Él era verdadero Dios y verdadero hombre, como lo afirmaba el Antiguo Testamento. Pero lo mismo vemos en los líderes judíos. En Marcos capítulo 2, Jesús está enseñando en una casa, multitudes de gentes ahí adentro, nadie puede entrar ya. Unos hombres tienen a un amigo que está paralítico y dicen, no podemos entrar, ¿qué hacemos? Se lo suben al techo, abren un hueco y lo bajan y lo ponen frente a Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué hacen los fariseos? Empiezan a pensar dentro de sus corazones, pero ¿qué blasfemia es esta? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos no creían que Jesús era Dios. Por eso se asombraron cuando Él dijo, tus pecados te son perdonados. Los pecados son contra Dios, solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Cómo dice Él esto? Porque ellos negaban su deidad. Y después Jesús les demuestra su deidad a ellos. ¿Cómo? Demostrándoles que Él sabía lo que estaban pensando en sus corazones. ¿Por qué caviláis en tus corazones? ¿Por qué piensan eso en sus corazones? ¿Qué creen que es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Y qué le dice? Pues para que sepan que yo soy el Cristo, le digo a este hombre, levántate y anda, toma tu lecho y anda. Y el hombre se para, toma su lecho y se va. Él es Dios.
¿Qué debieron haber pensado? ¿Cómo supo este hombre lo que yo estaba pensando? Solo Dios puede conocer los corazones de los hombres. Bueno, Él estaba demostrando ahí mismo: yo soy Dios. Y ellos se rehusaron a creer en la deidad del Señor Jesucristo. En Juan 8, Él le dice a los fariseos: antes que Abraham fuese, yo soy. El Dios que se le apareció a Moisés en Éxodo 3:14, soy yo. Yo soy el que soy. ¿Y qué dijeron los fariseos? Lo quisieron apedrear. ¿Por qué? Porque la blasfemia merecía la muerte con piedras. Y ellos entendieron, para ellos eso era una blasfemia, porque ellos no querían creer que Jesús era Dios. 2 capítulos más adelante, en Juan 10, Jesús les ha estado hablando que Él es el buen pastor, y ya solo eso debía... ¿Quién era el buen pastor para el judío? Dios, Jehová. Y Jesús les dice: yo soy el buen pastor de las ovejas. Y Él le dice en Juan 10:30 que Él y el Padre uno son. ¿Y qué hacen los fariseos? En Juan 10:33 leemos esto: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Negaban la deidad del Señor Jesucristo. Y en Mateo 26, estando Jesús siendo enjuiciado por los líderes judíos, el sumo sacerdote le pregunta a Jesús: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Para Jesús ya se los había dicho miles de veces. ¿Qué le dijo el Señor? Tú lo has dicho. Y le dijo: y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús se estaba identificando a sí mismo con el Hijo del Hombre de Daniel 7. Ese hijo, ese que parecía un hijo del hombre, que venía en las nubes hacia el anciano de días para recibir el poder y el dominio eterno sobre todo el universo. Ese que parecía un hijo de hombre era Dios mismo, que venía el anciano de días. Y Jesús le está diciendo, y los judíos entendían que ese era el Mesías. Y Jesús está diciendo: yo soy ese. ¿Qué hizo el sumo sacerdote? Se rasgó sus vestidos diciendo: ha blasfemado. Él está diciendo que Él es Dios. Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Negaban la deidad del Señor Jesucristo. Esa era una herejía judía. ¿Por qué herejía? Porque el Antiguo Testamento daba clara enseñanza de que el Mesías sería Dios y hombre. Y ellos estaban desviando de esa verdad bíblica. Una herejía. Ahora, en el siglo II, y del siglo II al siglo V después de Cristo, surgieron otras sectas judías. El primero de ellos eran un grupo llamado los Ebionitas, que según Berkov, en un libro muy bueno que se llama Historia de las Doctrinas Cristianas, decía que este grupo era la continuación de los oponentes farisaicos del apóstol Pablo. De hecho, ellos veían a Pablo como un apóstata de la ley. Y le exigían a los cristianos del segundo siglo en adelante que debían circuncidarse. Con respecto a Cristo, los ebionitas negaban su deidad, negaban su concepción virginal. Y para ellos Jesús era simplemente un hombre que era ejemplar en su manera de seguir la ley. Y según ellos, por esa obediencia a la ley de Dios perfecta de parte de ese hombre Jesús, fue que Dios lo escogió a él como el Mesías. Aparentemente ese grupo no quería admitir que el Cristo podía morir o que podía sufrir. El otro grupo fue conocido como los elquesaitas. Este grupo representaba un grupo ascético judío. Ellos negaban la concepción virginal de Cristo
Enseñaban que Jesús era como cualquier hombre como nosotros. Pero también se referían al Mesías como un superespíritu o un superángel. Ellos decían que Jesús era el más grande de los arcángeles. Creían además que Jesús era la encarnación de Adán. Practicaban la magia y la astrología. Tenía algo de gnosticismo en sus creencias. Y tenían doctrinas secretas con respecto a la observancia de la ley, especialmente la necesidad de la circuncisión. Berkov cree, por ejemplo, que pudo haber sido esta herejía la que fue refutada por Pablo en su carta a los Colosenses. Yo creo que más que una doctrina judía, yo creo que era más una doctrina gnóstica, pero bueno, Berkov, que tiene mucho más autoridad, él cree eso. Era esta herejía judía la que fue refutada por el apóstol Pablo y que estaba siendo enseñada entre los colosenses. Ahora, ¿cómo respondió la iglesia a esas herejías? Siglos después, bueno, afirmando el testimonio de los evangelios que fueron escritos muchos años antes. Marcos, por ejemplo, afirmando que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que Él era Jehová, que vendría uno antes que Él, Juan el Bautista, que prepararía el camino para el Señor, dice, o para Jehová, es lo que dice el profeta Isaías. Pablo le escribe a los Gálatas y les dice que Jesús es el Cristo. Él es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, como le dice en Gálatas 3:16. Él fue quien murió por la iglesia en la cruz del Calvario. Y en Gálatas 4:6 le dice que Él era el Hijo de Dios. Por lo tanto, Dios mismo. Él no era un superángel, no, Él era el Hijo de Dios. Y el otro ejemplo de un cristiano que refuta ese tipo de herejías judías es el autor de los Hebreos. A esa iglesia en Roma les dijo desde el capítulo 1 que Jesús era el creador del universo, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de Dios. Y con eso estaba diciendo que Él era Dios mismo, que Él era el Hijo de Dios. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Jesús, el hombre, el que menciona Hebreos, ese Jesús era el Hijo de Dios, a quien los ángeles adoran, como le dice al final de Hebreos capítulo 1. Él no era un superángel, como decían los quesaitas. Él era el Hijo de Dios al quien los ángeles adoran. Él se encarnó, dice el autor de los Hebreos, y vino al mundo a morir una vez y para siempre por su pueblo. La segunda herejía que enfrentó la iglesia es la del gnosticismo, y vamos a terminar con esta. Esa fue, según Berkov, la gran herejía del segundo siglo, o como dijo también, la segunda perversión del cristianismo. Ese nombre, gnosticismo, viene del término griego gnosis, que significa conocimiento. Y con ese nombre se declaraba la principal doctrina de esta secta, que la salvación del hombre se trata de la adquisición y el uso de un conocimiento secreto. Lo que sí es claro es que nunca hubo un movimiento gnóstico claro o específico. Siempre hubo muchas sectas gnósticas, cada una con diferentes doctrinas, muchas de las cuales se contradecían entre ellas mismas. Hubo grupos como los setitas, los valentinios, que fue un hombre muy famoso, un gnóstico muy famoso, los carpocracianos, los cainitas. Entre los principales gnósticos tenemos a Valentius, a Marción, que quizás es el más importante de todos y contra quien habló Tertuliano. Y entre las tres doctrinas más importantes del gnosticismo se encuentran estas. La primera es la doctrina de Dios. Para el gnosticismo Dios era trascendente pero no inmanente, es decir, Dios estaba totalmente apartado del universo, de lo creado. Él nunca se podía relacionar con los hombres. Él no estaba involucrado con su creación, como enseña la Biblia del Dios verdadero. Era imposible que los hombres pudieran llegar a conocer a Dios, porque tan apartado estaba Dios de los hombres. La manera entonces en la que Dios interactuaba con los hombres era por medio de intermediarios.
muchos de los cuales eran ángeles. Y a esos intermediarios los gnósticos les llamaban eones. Esos eones procedían de Dios como sus mensajeros para que interactuaran con los hombres en su lugar. ¿Quién era uno de esos eones? Cristo. Es por eso que yo creo que más que una herejía judía, el gnosticismo o el proto-gnosticismo era lo que Pablo estaba refutando en Colosas. Porque eso es lo que Pablo dice a los colosenses. Cristo no era un eón, no era un intermediario como otros intermediarios de Dios para los hombres. No, Él fue el creador de tronos, de todo lo visible, de lo invisible, ya sean tronos, potestades, dominios. Él lo creó todos, los ángeles. Él es el creador de los ángeles. En Él está toda la plenitud de la deidad. Él es Dios, inmanente, involucrado con su creación. Todas las cosas, dice Pablo, en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. También la otra doctrina es el dualismo. Los gnósticos creían en ese dualismo entre la materia, entre lo material y lo espiritual. Ellos creían que lo material era malo y que lo espiritual era lo único bueno que había. El mundo, el universo, todo lo creado es malo. Nuestros cuerpos son malos. Nuestra alma es lo único bueno. Y nuestra alma lo que necesita es escapar de este cuerpo, de esta prisión, decían ellos. Quien creó el universo fue lo que ellos llamaban un demiurgo. Un tipo de Dios, un semidios, perverso y malvado. Ellos decían que el Dios del Antiguo Testamento era ese demiurgo. Muchos de esas sectas decían eso. Por lo tanto, esa idea cristiana de que Dios encarnara era imposible. ¿Cómo si Dios, siendo espíritu, es decir, siendo Dios, se iba a encarnar a tomar algo que es malo? Entonces para ellos la encarnación era imposible. Y después, la otra doctrina clave es la salvación alcanzando ese conocimiento. Para ellos eran la élite, los que lo sabían todo. Si usted quiere ser salvo, debía adquirir ese conocimiento y para poder escapar de lo material y ser un espíritu libre. Muchos de ellos eran ascetas, vegetarianos. ¿Qué le dice Pablo a los colosenses? Que prohibirían casarse. Eso es lo que ellos prohibían. Prohibían a sus discípulos casarse. No se casaban, eran vegetarianos. Se abstenían de alimentos. Es la crítica de Pablo a los colosenses. Probablemente de este tipo de sectas gnósticas. Ahora, ¿cómo resolvieron los gnósticos el misterio de Jesús? Si lo material es malo, si nuestros cuerpos son malos, entonces ¿quién era este Jesús? Bueno, algunos grupos gnósticos enseñaron lo que se conoce como el adopcionismo. Es decir, ellos decían que Jesús era un hombre como nosotros, pero que fue adoptado por Dios como su hijo. Que Él no era Dios, sino que llegó a ser hijo de Dios cuando Dios lo adoptó a Él. Y esa es una enseñanza típica del evangelio gnóstico de Judas. Ahí habla de ese tipo de doctrina. Cristo, el león, el mensajero, el intermediario divino, vino sobre Jesús el hombre. Y desplazó el alma de ese hombre Jesús. Y entonces entró Cristo, el Logos, sobre ese hombre. Y anduvo como si fueran dos personas en uno mismo. Cristo y Jesús, dos personas distintas. Y Dios había adoptado a ese hombre Jesús como su hijo. Ese hijo cuando fue a la cruz, el Logos, el Cristo, se apartó de él. Y solo Jesús el hombre fue crucificado. Eso creían los adopcionistas. Pero la enseñanza gnóstica más común era lo que se conoce como el docetismo. Docetismo viene de la palabra dokein, que significa asemejar o simular o parecer. Y la idea era que Cristo parecía tener un cuerpo humano, pero no era real. Y muchos de estos gnósticos decían que
enseñaban esto. Una vez andaba Jesús con 2 de sus discípulos caminando por la playa y volvieron a ver para atrás y solo las pisadas de los discípulos se veían, no las de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía un cuerpo. Entonces no podía dejar marcas en la arena. Para los docetas, Cristo entonces no pudo haber sido crucificado porque no tenía un cuerpo real. Solo parecía tenerlo. Y la crucifixión entonces fue una ilusión. Ahora, ¿cuál fue ya para terminar, la respuesta de la iglesia a este gnosticismo? Juan 1:14. El apóstol Juan fue quizás el que más luchó contra estos proto-gnósticos, esos primeros gnósticos que vemos en el Nuevo Testamento. Juan 1:14 él dijo, el Logos, del que hablan los gnósticos, el Logos, el verbo de Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice en Juan 1:14. En sus epístolas, él dijo que la confesión ortodoxa de la persona de Cristo era esta: en esto conoced el Espíritu de Dios. En 1 Juan 4:2, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Los gnósticos no son de Dios, son herejes, falsos maestros. Y en la segunda epístola de Juan, versículo 7, dijo, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así combatió la iglesia estas herejías gnósticas. La otra semana vamos a terminar con el gnosticismo, vamos a ver el monarquianismo, sabelianismo y con las otras herejías que surgieron más adelante en la historia de la iglesia y cómo fue que la iglesia las refutó. Muchas gracias, hermanos.